Sesión número 15, Romanos 7 del 1 al 12. El capítulo 7 está fundamentado, otra vez vuelve al tema que es muy recurrente en Romanos, el de la ley. ¿Okay? Ya Pablo advirtió que la ley no ayudó al pueblo de Israel con respecto a posición con Dios, no le ayudó a acercarse a Dios. Al contrario, la ley lo que hizo fue, ¿verdad?, distanciarle más. ¿Por qué? Porque no pudieron obedecerla y esto les hizo fallar. Ahora Pablo nos muestra los efectos negativos de la ley. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Este texto, algunos han querido decir, está hablando a los judíos, ahora habla a los judíos. Pues dice, pues hablo con los que conocen la ley. En realidad está hablando a la iglesia de Roma, está hablando a la iglesia. No importa judío o gentil, una vez que estamos en la iglesia, en Cristo, el mandamiento viene, la ley viene. Es imposible venir a Cristo si no tenemos la ley, que es la que nos está mostrando de que algo está pasando. Y luego lo va a decir Pablo más claramente. Entonces, no está hablando a los judíos, está hablando a todo creyente, a todo aquel que cree en el Dios, ¿verdad?, de Israel, el Dios que se reveló a Israel y que le revela a Israel la palabra, y en esa palabra está la ley mosaica, los mandamientos de Moisés, ¿ok? No la ley rabínica ni nada de esto, que no tiene nada que ver y que Pablo conoce, pero que no argumenta. Está hablando de la ley de Moisés. Entonces, dice, el humano está sujeto a la ley, estaba diciendo un principio. El principio que estaba diciendo es este principio. El humano está sujeto a la ley solamente en vida, ya que ya ha explicado anteriormente que el pecado nos lleva a la muerte. Y ahora lo que está diciendo es que la ley, juntamente con el pecado, le pone en la misma comparación. El pecado nos lleva a la muerte, ahora la ley lo pone en el mismo nivel que el pecado, nos lleva a la muerte. Y él va a desarrollar ahora esa amistad que tiene el pecado y la ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a la muerte y a la larga llevarnos a Cristo, porque la ley es el ayo. Ahora todavía no lo ha dicho, pero lo dirá un poco más adelante en el 7. Entonces da un ejemplo, y como ha dicho muy bien Camilo, esto no es una alegoría, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que como no es una alegoría, no hay que tomar al pie de la letra y ahí buscarle las cosquillas, que es un poco lo que la gente hace con este versículo. No, es una forma de expresar para que nosotros podamos entender lo que está tratando. Y lo que está tratando es el tema de la ley. ¿Qué pinta la ley en todo esto para la salvación, para llevarnos a Cristo? Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo usa el ejemplo de una mujer que mientras el marido vive, está sujeta a él, comparando con la ley. Pero si el marido muere, la mujer queda libre para poder volverse a casar. Simplemente está explicando eso. Ahora, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, esta será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Veis que hay ahora un cambio? Primero habla de que la mujer por ley está sujeta al marido, hasta que no muere el marido, no está libre para volverse a casar. Pero ahora dice, ahora, si la mujer que por ley está sujeta al marido se va con otro, estando vivo el marido, adultera. ¿Veis? Entonces, mientras que el marido vive, el pecado opera. Pero si el marido muere y se va con otro, es lo mismo. Pero ahora ya no está el marido, ya no está la ley, ya no hay pecado, ya no hay adulterio. Esto es más o menos lo que está expresando. Entonces, mientras el marido vive, la mujer no puede unirse a otro varón. Esto sería adulterio, pero si el marido muere, la mujer queda libre, se une a otro y ya no sería adulterio. Ahora, la mujer cuyo marido muere, librándola de la ley del matrimonio, es como el cristiano que muere a la ley. Esta es la analogía, o sea, la historia que lo que quiere decirnos.
Del mismo modo que la mujer de su marido le permite casarse con otro hombre, si la muerte del cristiano, del mismo modo que la muerte de su marido le permite casarse con otro hombre, así la muerte del cristiano a la ley le permite permanecer en Cristo, en Jesucristo. Entonces, notamos que en el ejemplo que usa Pablo es el marido el que muere, mientras que en la aplicación es el creyente el que muere para ser librado de la ley, ¿vale? Entonces es importante porque luego a la larga la gente quiere esto, sacar la analogía y sacan unas historias que son terribles, ¿verdad? Dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Mientras se vivía bajo la carne, fuera de Cristo, todavía no hemos nacido, esclavos del pecado, la ley despierta pasiones pecaminosas. Es decir, somos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos libres para hacer lo que queremos, sino que hacemos lo que el pecado quiere, porque somos esclavos. Ahora, ¿cómo opera la ley? La ley viene y tú dices, wow, esta es la ley. ¿Y qué hace el esclavizador, el pecado, verdad? Para con esa ley nos quiere... ¡Ah! Basta para decir, no puedo matar, está prohibido matar, para que yo tenga ganas de matar. Basta para decir, no puedes mentir, para que yo desee mentir. Y miente más. ¿Por qué? Si yo no quiero, es lo que luego explica Pablo, ¿verdad? Porque todavía estamos en esclavos del pecado y el pecado utiliza la ley para eso, para llevarnos a la muerte, para llevarnos a que somos pecadores, para llevarnos a que no podemos entrar en Dios, para llevarnos a una posición totalmente apartada de Él, ¿verdad? Entonces, mientras se vive bajo la carne, es decir, esclavo del pecado, la ley despierta pasiones pecaminosas. La ley no puede librarnos de la esclavitud. No podemos, ¿no? ¿Cómo nos podríamos librar la ley de la esclavitud si cumpliéramos la ley? Pero es que la ley no está puesta para librarnos de la esclavitud. Quien nos libra de la esclavitud es Cristo, que murió en la cruz, no la ley. La ley está para despertar pasiones, para mostrar quién somos, para mostrarnos en la situación en la que estamos. Entonces, la ley no nos puede librar de la esclavitud, al contrario, el régimen del pecado lo utiliza para llevarnos a pecar más, malas pasiones y llevarnos a la muerte. En realidad lo que quiere el pecado es que nosotros moramos eternamente. Pero la ley está puesta ¿para qué? Para que nosotros muramos con la ley para ser rescatados por Cristo, antes que muramos físicamente. Ahora lo va a explicar Pablo. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Vale. Al ser rescatados por Cristo, somos libres de la ley. Ya no es el pecado el que tiene poder, un nuevo poder nos dirige, el poder del Espíritu. Por eso decía yo, Camilo, que no es la ley la que tiene el poder, es el poder el que tiene y utiliza la ley para ejercer ese poder para condenar cuando estás fuera de Cristo. Cuando somos rescatados por Cristo, lo que está diciendo Pablo es que pasamos del poder del pecado que utiliza la ley al poder de Cristo, que es la ley, y que no la aplica para condenarnos, sino para bendecirnos. Entonces, la letra, cuando dice la letra, es sinónimo de la ley. Podríamos cambiar. En algunas traducciones yo he visto que en vez de decir, ¿cómo era el texto? Dice, bajo el régimen viejo de la letra, pone bajo el viejo régimen de la ley. Letra y ley es lo mismo, y la palabra es sinónimo, o sea. Entonces, la letra es sinónimo de ley, lo contrario que espíritu, ¿verdad? Es decir, o vivimos para el espíritu
o vivimos por la ley. Es lo contrario. Entonces, claro, viéndolo de ese punto de vista, no es de extrañar que Pablo vuelva a usar el recurso de la pregunta para corregir lo que muchos estarían pensando. La ley es pecado. Si estamos bajo la ley, estamos bajo el pecado. Y entonces, es lo que quiere aclarar aquí Pablo. Dice, hey, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Es lo mismo que ha estado haciendo anteriormente. Utiliza, ¿verdad?, la pregunta que algunos ya se estarían preguntando. Ah, es pecado la ley. Ah, la ley es pecado. Estás diciendo que lo que dio Moisés, lo que dio Dios es pecado, ¿eh? Para que ya acusara a Pablo. Entonces, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Si Pablo estaba colocando la ley en el mismo término que el pecado, e indicaba que era la ley la que gobernaba en el viejo régimen, muchos estarían pensando que Pablo afirmaba que la ley era pecado. Este es el problema. No es que está diciendo eso, no. Pero es probable que muchos, ¿verdad?, empiecen a... Y, Pablo está diciendo que la ley es pecado. Entonces dice Pablo rotundamente, no, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codicieras. Rotundamente no, no es pecado, ¿ok? El motivo por lo que la ley opera de esta manera era para dar a conocer el pecado. Algo que no era posible de dejar de hacer. Es decir, aunque la ley me esté mostrando el pecado, bajo el régimen del pecado yo no puedo dejar, no puedo cumplirla. Esto es lo que está trabajando. Es decir, la ley es santa y viene a mostrar lo que es pecado. Yo me doy cuenta de lo que es pecado por la ley, pero estando en el régimen del poder del pecado, no puedo dejarlo. Esto es muy importante y muy interesante porque, por lo general, queremos que las personas que están todavía fuera de Cristo se libren del pecado. Queremos que las personas que todavía no han llegado a Cristo cumplan la ley, cuando la ley lo que está mostrando la naturaleza, no está para que las personas se pongan a cumplirlas, porque en realidad es lo que utiliza en esa posición de pecador, ¿verdad? El poder del pecado, ¿para qué? Para condenarnos. Más que acercarnos a Dios, nos aleja. Mira, yo no voy a... Esto es absurdo, esto es una tontería, sois unos religiosos, no sé qué, porque les estás pidiendo que hagan algo que no pueden hacer y que se frustran y no quieren frustrarse, quieren vivir sin estar frustrado, quieren seguir viviendo una vida que no entienden por qué están así, pero no quieren frustrarse. Lo han intentado, Nuestros hijos intentan ser buenos todos los días, pero bajo el poder del pecado no es permitido. Y nosotros actuamos como esa ley. Ahora tenemos que reconocer que lo único que podemos hacer es orar por ellos, amarlos, guardarlos, cuidarlos, mostrarles que Cristo los ama y que está trabajando con ellos para llevarles a Cristo. Mientras que no están en Cristo, mientras que no han nacido de nuevo, mientras que están en el poder del pecado, no pueden dejar de pecar. Y tú no puedes exigirles que dejen de pecar. Yo cuando conocí eso, para mí, más que una forma nueva de educar a mis hijos, fue una liberación y un malestar de todo lo que había estorbado a mis hijos. Porque todos queremos que nuestros hijos sean buenos, que no sean pecadores, que vayan a Cristo. Todo es la religión y es lo que utiliza el régimen del pecado para llevar a la muerte. Bueno, que lo haga él. Tú como padre, como madre, no tienes por qué ser. Ya estás en Cristo. Ahora, en Cristo lo único que desarrollamos es el amor, es donde estamos. Ya no hay ley. O sea, la ley no es para llevarles a Cristo. Tienes que cumplir la ley. No, la ley es para mostrarles que no pueden llegar a Cristo por su propia cuenta.
Dice, bueno, utiliza el octavo, no, el décimo pecado para mostrar que él codiciaba, pero no se daba cuenta de que codiciaba hasta que vino la ley. O sea, ¿quiere decir que antes no codiciaba? Claro que codiciaba. Pero vino la ley y dice, wow, eso es pecado. Y en vez de producir, voy a dejar de codiciar, la ley producía, ya sabes que es pecado, vas a codiciar más. Porque en la esclavitud del pecado te producía ¿para qué? Para más frustración, para más pecado, para más meterte en el barro, para hundirte en las arenas movedizas de la oscuridad. Entonces, lo que está diciendo, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El apóstol entendió la naturaleza del pecado porque la ley se lo definió. La función de la ley fue mostrarle lo que era malo y que no podía dejar de hacer. Esto es lo que demuestra a la persona. Mientras que tú estés siguiendo la ley, intentando cumplir la ley, pensando que puedes cumplir la ley, he fallado, pero mañana voy a volver a empezar y voy a cumplirla, estás en mal camino. Vas por otro lado distinto a la plaza. Estás caminando por las callejuelas sin llegar a la plaza porque todavía crees. Esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Llegaba el día de expiación, mataban en la cabrita para pecado de todo el año, decían, somos libres del pecado, a partir de ahora no voy a pecar. 30 segundos después eran todos pecadores, por no decir dos. Habían pensado algo, habían hecho algo, y otra vez tenían que esperar a la cabrita. Cuando en realidad lo que estaba esto produciendo era, no puedo, yo no puedo, qué tontería, ¿por qué Dios ha puesto la ley si no puedo cumplirla? Si es imposible cumplirla. Esto es lo que Juan el Bautista estaba diciendo a los judíos. Arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? De que no, que seguís intentando cumplir la ley, que arrepentíos, no podéis cumplir la ley. Mientras que no mueras, mientras que no vas a poder entender esto. Mientras que sigas intentando cumplir la ley, estás fatal. Todavía crees que puedes, cuando no puedes. Porque eres esclavo, estás muerto, el poder del pecado es superior. Te dirige un corazón y una mente que te está engañando. Este es el problema del mundo. Yo puedo. Yo puedo. Yo, si quiero, puedo. Hasta ahora no he podido, pero si quiero puedo, pero lo voy a proponer. Año nuevo me lo propongo. Ahora, hoy me arrepiento, Señor. Ahora salgan aquí y pum, salgo y me ponen la mano, oran por mí, me hablan de lenguas, me caigo al suelo, me bautizo y yo voy a poder. Y a los pocos minutos, todos los días uno se levanta con ganas de poder y llega la noche y es el más pecador de todos. Esto es el pecado. El poder de pecado produce esto. Cuando Cristo viene, cuando Él prepara a la persona y una de las formas de preparar es decir, no puedo. La ley está mostrándome que soy pecador y no puedo dejar de ser pecador. Mi naturaleza es así. Si Cristo no me salva, yo no voy a poder hacer. Dependo 100% de Él. No de lo que yo pueda hacer, lo que yo quiera hacer, lo que yo pueda. Y mientras que Él no me salve, mientras que Él no me haga nacer, yo voy a seguir pecando. Y no porque quiera pecar, es porque soy esclavo del pecado. Claro que me da rabia pecar. Claro que me da, porque ya conozco la santidad, ya conozco la ley, yo quiero y sé dónde. Pero mientras que Él no me salve, no es que yo ahora voy a pecar y no pasa nada. No, sí, estás condenado. Entonces, dice, esto es muy interesante porque Pablo alguna vez había vivido sin pecado o no, ¿verdad? Algunos hablan de que aquí Pablo se está refiriendo a Adán y Eva. No, se está refiriendo a un entendimiento. Mira, vamos a leer el versículo. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo.
¿Que vivía qué? ¿Que estaba vivo? ¿Que no estaba muerto al pecado? No, él vivía algún tiempo sin la ley, como todos, ¿verdad? Hemos tenido un tiempo que vivía, el mundo, no pasa nada, haga lo que haga, me voy a morir, esto, eso es tontería. No, no conocíamos la ley. Los 10 mandamientos llegan cuando llegas a clase de religión y te dicen los 10 mandamientos. Digo, ¿ay? ¿Qué? A ver, pero hay que aprendérselos. Mientras tanto, eres libre. Mientras que eres niño, ¿dónde está la ley? ¿A eso significa que yo soy pecador? No, que yo no soy pecador. Sí soy pecador, pero no soy consciente de que soy pecador. Entonces, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, la ley, el pecado revivió y yo morí. Es decir, ¡oh! Esto es la ley. ¡Qué pecador soy! Y entonces me morí. No, estaba muerto ya. Moría mi entendimiento, pero por eso habla de que Adán y Eva, bueno, fueron los únicos, ¿no? Que pudieron vivir, si es que existieron como tal, y eso antes, ¿no? Y antes de que no hubiera ley. Ahora dice, y yo morí, y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En un principio el humano es desconocedor de la ley. Esto no quiere decir que no sea pecador. Es cuando conocemos la ley que se nos muestra nuestra naturaleza, pero también descubrimos nuestra debilidad al no podernos librarnos del pecado. Esto nos lleva a la muerte, a entender que estamos muertos en nuestros pecados. El mandamiento que nos muestra la vida, al ser imposible de cumplirlos, nos lleva a la muerte. Hay que dejar claro que el proceso no lo realizamos nosotros, sino la propia ley la que está haciendo el proceso. No es algo que yo haga, simplemente yo soy partícipe, me doy cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo la ley en mí. ¿Cómo puede engañarnos el pecado a través del mandamiento? Porque dice, y tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede engañarnos el pecado a través del mandamiento? Mm, Creo que, y luego podemos discutirlo y hablarlo, ¿no? Pero a mí personalmente, ¿cómo me engañó? Pues haciéndome creer que podía cumplir la ley, cuando en realidad era imposible cumplir. El religioso, el que no llega a la plaza, es aquel que sigue engañado por su corazón y su mente, creyendo que puede cumplir el mandamiento. Entonces, míralo desde este punto de vista, dice, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De esta manera, Pablo muestra que la ley es santa. El pecado ha utilizado a la ley para producir muerte. Sin embargo, la ley es inocente. Se limita a proporcionar al pecador la oportunidad. Al hacer esto, muestra el pecado en las personas, llevándolas a la desesperación y a la esperanza de su Salvador. Por esta razón puede concluir, por esta razón puede concluir que la ley no es pecado. Es santa, justa y buena. Básicamente lo que Pablo está mostrando está revelando la naturaleza de la ley. ¿Por qué este motivo? Porque lo mismo que sucede ahora estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Los judizantes, los gentiles, los que todavía no habían estado en Cristo o estaban en Cristo, pero estaban trabajando con su entendimiento, habían mezclado las medidas con unas ovejas con las otras, ¿no? O sea, habían mezclado todo y se había formado lo que se llama una paella de cosas y ahí estaban intentando vivir una vida santa cuando en realidad Pablo viene a decir, yo no sé cómo dicen, es una carta que no exhorta y tal, digo, madre mía,
No, no, viene a decir claramente y a poner en orden cosas. Número uno, la ley opera mientras estamos fuera de Cristo. Si yo estoy viendo la ley y la ley me está estorbando, es un síntoma de que todavía no estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado está utilizando la ley para esclavizar. Yo era así. Yo la ley para mí era un gran estorbo y aun cuando yo empiezo a entender de que uno no se pierde la salvación, empiezo a entender que es por gracia, empiezo a entender que no es por obra, todavía la ley era un estorbo. ¿Cuándo dejó de ser un estorbo? Cuando me di cuenta de que yo no tenía nada que hacer, que dependía de Cristo, que Él era mi Señor y que Él me dirigía y que yo simplemente iba a hacer lo que Él quisiera que yo hiciera. Claro, ese entendimiento fue a través de la palabra y a través de hablar y hacer cursos y cuando yo llegué a ese entendimiento, lo que me di cuenta es que a mí ya la ley no es un estorbo, al contrario, es algo a lo que adoro. Es algo a lo que antes podía decir mentira y decir, bueno, no pasa nada, es normal mi naturaleza, no puedo ser libre de la naturaleza pegamosa. Ahora, sin embargo, me mola, o sea, cuando alguien... Y por eso un día me vino mi hija y dice, toma, papá, ponme una nota de que estoy mala. Y yo ahí, y medio que me vieron en el live que estaba ya ahí y yo le dije a mi hija, ¿cómo me haces esto? Y todos, ¿cómo eres? Me decían, me criticaban. Porque para mí, no me es complicado no mentir. Hija mía, si decimos que la verdad no va a pasar nada, estamos protegidos por la verdad. No, papá, que de verdad que si no, ella no lo sabe, pero... Entonces, lo hago porque tengo que decir la verdad, porque si no, no, lo hago porque me apasiona. Vivo dentro de la justicia y no me enorgullezco, porque no miento. Y si miento alguna vez, porque alguna vez pasa, de que suelta la mentira y dice, ¿qué he dicho? Pero qué tontería. Me da mucha rabia. Y me siento mal y digo, Señor, ¿por qué ha pasado? ¿Qué ha pasado dentro de mi voluntad que este ha querido salirse con la suya? Ha querido manchar tu luz. Porque no es mi luz, es la suya. Amén. Entonces, básicamente lo que está mostrando es esto. Básicamente está mostrando que la ley es lo que el pecado utiliza para su poder, para machacarnos y darnos cuenta de que todavía no estamos en Cristo. Que yo sigo diciendo, para mí, claro, uno se va dando cuenta, pero a mí me sentía muy mal cuando me decían, tú no estás en Cristo, pero yo agradezco tanto la valentía de esa persona, o como Dios utilizó a esa persona, porque gracias a eso yo fui a la palabra. No fue porque Él me lo dijo, fue porque la rabia de que Él me lo dijo, fui a la palabra. Y yo no fui a buscar la salvación, no, fui a buscarle que no tenía razón. Y encontré con que realmente no estaba. No estaba. Pero Dios, su propósito es bueno, santo, agradable, es bueno, bueno, ¿cómo es? Bueno, ahora no me acuerdo. Bueno, santo y agradable, no, perfecto. Ahora no me lo decís. Amén. La voluntad de propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto. No puede ser malo, no puede querer que te condenes. Eso es, bueno, agradable y perfecto. Dios no quiere que nos condenemos. Si estás aquí, Él tiene un plan. Él tiene un plan. Amén. Tiene un plan. Su palabra tiene un plan. Amén.